Aquel martes de noviembre desperté con el sonido de la lluvia golpeando mi ventana. Madrid amanecía gris, como si el cielo compartiera mi estado de ánimo. Lo primero que hice, como cada mañana, fue revisar mi teléfono. Entre notificaciones sin importancia, el mensaje de mi padre esperaba como una daga, apuntando directo a mi garganta. No vengas a la reunión familiar. Hemos decidido cortar lazos contigo. Mi respiración se detuvo. Por un momento, me quedé inmóvil, mirando aquellas palabras tan frías como definitivas, intentando decidir si debía sentir alivio o devastación. Mis dedos temblaron mientras escribía mi respuesta. Entendido. Fue la conversación más breve que jamás habíamos tenido, y se convertiría en la más trascendental de mi vida. Sabía que este día podría llegar. Durante años, había soportado las amenazas sutiles, las expectativas constantes, la carga de ser la hija responsable que firmaba cada documento porque nadie más en la familia era de fiar. Papá siempre decía que los Mendoza debíamos mantenernos unidos, que la sangre pesaba más que cualquier desacuerdo, pero lo que realmente quería decir era que yo debía sacrificarme por todos. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. Desde mi apartamento en Malasaña, podía ver cómo la gente corría para refugiarse de la lluvia, paraguas abiertos como flores negras. Me pregunté cuántas de esas personas estarían también atrapadas en relaciones familiares tóxicas, cuántas cargarían con responsabilidades que nunca pidieron. Al leer esas palabras finales, sentí una extraña claridad emerger dentro de mí. Me di cuenta, quizás por primera vez, que no tenía que ser el pilar que sostenía una casa que nunca me había recibido con los brazos abiertos. Cerré los ojos, exhalé lentamente y sentí una extraña sensación de libertad. Luego hice lo que había temido hacer antes. Entré en el portal online del banco y comencé el proceso para eliminar mi nombre del préstamo de 2,3 millones de euros que había firmado para el negocio familiar, aquel restaurante en el centro de Madrid que mi padre había convertido en su obsesión. Mis manos ya no temblaban. La decisión estaba tomada. El olor del café recién hecho llenó mi pequeña cocina mientras esperaba que la página del banco cargara. Recordé la tarde en que firmé aquel préstamo. Mi padre me había llevado a la notaría en Gran Vía, explicándome que era solo una formalidad, que yo no tendría que preocuparme por nada. Es el futuro de la familia, Carmen, me había dicho, usando aquel tono que no admitía réplica. Tu abuelo estaría orgulloso de ver cómo los Mendoza prosperamos. Lo que no mencionó fue que mi firma era la única garantía que el banco aceptaría, después de que él hubiera arruinado su propio historial crediticio con negocios fallidos y deudas impagadas. Yo tenía 25 años, un trabajo estable como profesora de secundaria y un futuro por delante. Firmé porque no sabía decir que no, porque el peso de la familia Mendoza siempre había caído sobre mis hombros desde que mamá nos dejó. La pantalla del ordenador mostró la confirmación. Mi solicitud para retirar la garantía había sido recibida. El banco me llamaría para concretar los detalles. Respiré hondo y sentí que el aire llenaba mis pulmones de una manera diferente, como si durante años hubiera estado conteniendo la respiración sin darme cuenta. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi prima Lucía. ¿Has visto lo que ha puesto tío Antonio? ¿Qué ha pasado? No respondí. En lugar de eso, me vestí lentamente, eligiendo con cuidado cada prenda como si fuera la primera vez que decidía por mí misma qué ponerme. Unos vaqueros, una blusa azul, mi chaqueta favorita. Me miré al espejo y vi a una mujer de 32 años que apenas se reconocía a sí misma. ¿Cuándo había permitido que mi vida dejara de pertenecerme? Salí a la calle, dejando el teléfono en modo silencioso dentro de mi bolso. La lluvia había amainado, dejando ese olor característico a asfalto mojado. Caminé sin rumbo fijo, pasando por la plaza del 2 de Mayo, donde solía reunirme con mis amigos antes de que las responsabilidades familiares consumieran todo mi tiempo libre. ¿Cuánto hacía que no salía simplemente a tomar unas cañas sin preocuparme por si mi padre me llamaría para alguna emergencia? Entré en una cafetería cercana y pedí un cortado. La camarera, una mujer mayor con acento andaluz, me sonrió mientras me servía. «Pareces preocupada, hija», me dijo. «Las preocupaciones son como la lluvia, vienen y luego se van». Le devolví la sonrisa, agradecida por ese pequeño gesto de amabilidad de una desconocida. «Hoy es diferente», respondí. Hoy la lluvia se ha llevado algo que me pesaba demasiado. Pasé la mañana entera fuera de casa.
redescubriendo rincones de mi barrio que había olvidado. Me senté en un banco de la Plaza de España y observé a los turistas tomar fotos del monumento a Cervantes. Por primera vez en años, sentí que el tiempo me pertenecía. Cuando regresé a casa por la tarde, tenía 37 llamadas perdidas. Mi padre, mi tío Carlos, mi prima Lucía, incluso el contable de la empresa. Todos querían saber qué estaba pasando. Todos, excepto mi hermano menor, Javier, quien probablemente ni siquiera sabía lo que estaba ocurriendo. Conecté mi teléfono al cargador y lo dejé sobre la mesita de noche. Esa noche dormí mejor que en años. Mi teléfono permaneció en silencio, y por una vez, la ausencia de mensajes no se sentía ominosa. Se sentía como paz. El proceso fue más sencillo de lo que había imaginado. Al día siguiente, recibí la llamada del banco. La gestora, una mujer llamada Mónica con voz profesional pero amable, me explicó que mi firma como avalista era prácticamente lo único que mantenía el préstamo en pie. Señorita Mendoza, debo informarle que su padre tiene varios impagos en su historial. El banco aceptó el préstamo únicamente por su garantía personal, me explicó con ese tono que usan los bancarios cuando intentan ser diplomáticos. Lo sé, respondí. ¿Qué debo hacer para retirar mi aval? Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Quizás Mónica esperaba dudas, preguntas, o incluso que me echara atrás. En lugar de eso, escuchó mi determinación. Necesitará venir a la sucursal para firmar la documentación. Le advierto que esto probablemente provocará que el banco reevalúe el préstamo con su padre. Entiendo las consecuencias, dije mientras anotaba la dirección y la hora de la cita para la tarde siguiente. Al colgar, me quedé mirando la taza de té que se enfriaba entre mis manos. Recordé todas las veces que papá me había recordado que yo le debía todo a la familia, que sin él yo no sería nada. Y sin embargo, había sido él quien necesitó mi firma para mantener su negocio a flote. La ironía no me pasaba desapercibida. Esa tarde tuve clases en el instituto donde trabajaba. Mientras explicaba a mis alumnos de cuarto de ESO las ecuaciones de segundo grado, una parte de mi mente seguía procesando lo que estaba a punto de hacer. Marta, una de mis alumnas más perceptivas, se acercó al final de la clase. «Profe, ¿está bien? Hoy parece diferente». Le sonreí, conmovida por su preocupación. «Estoy bien, Marta. A veces los adultos también tomamos decisiones difíciles. Mi madre dice que las decisiones difíciles son las que más merecen la pena», respondió con esa sabiduría que a veces tienen los adolescentes sin saberlo. «Tu madre es una mujer inteligente». Al salir del instituto, el sol de la tarde bañaba las calles de Madrid con una luz dorada. Decidí caminar hasta mi apartamento en lugar de tomar el metro, sintiendo cada paso como una pequeña victoria. Por el camino, pasé frente al restaurante familiar, Casa Mendoza, ubicado en una calle cercana a la Plaza Mayor. Desde fuera, parecía próspero. Mesas en la terraza, camareros atareados, la fachada recién pintada con ese rojo intenso que mi padre había elegido. Nadie imaginaría que se sostenía sobre deudas y mentiras. Me detuve un momento, observando a los clientes saborear la paella y el vino. Vi a mi tío Carlos atendiendo a una pareja de turistas. No me vio, o fingió no verme. Seguí mi camino antes de que pudiera decidirse. Esa noche recibí la primera llamada de mi padre. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. Su mensaje fue breve, cargado de esa falsa preocupación que también conocía. «Carmen, me han llamado del banco. No sé qué les has dicho, pero necesitamos hablar. Esto es un malentendido. Llámame». No era un malentendido, y ambos lo sabíamos. A la mañana siguiente, me vestí con especial cuidado para mi cita en el banco. Elegí un traje que había comprado hace años para las entrevistas de trabajo y que apenas había usado desde entonces. Me sentía como si fuera a una batalla, y de alguna manera, así era. La sucursal del banco en la calle Serrano estaba llena de gente en traje, ejecutivos y ejecutivas que entraban y salían con paso apresurado. Me anuncié en recepción y esperé a que Mónica me recibiera. «Señorita Mendoza, por aquí, por favor», me indicó una mujer de unos 40 años, con un traje impecable y una sonrisa profesional. Me condujo a un despacho pequeño pero elegante. Sobre la mesa ya estaban preparados los documentos. Mientras me explicaba cada cláusula, cada consecuencia, sentí una calma extraña,
como si estuviera observando la escena desde fuera. Una vez firme estos documentos, usted quedará desvinculada de cualquier obligación relacionada con el préstamo, explicó Mónica. Sin embargo, debo advertirle que esto probablemente resultará en la reclamación inmediata del pago por parte del banco a su padre, dado su historial. Asentí. Lo entiendo perfectamente. También debe saber que esto podría afectar a su relación familiar, añadió con tono cauteloso. Casi sonreí ante la ironía. Esa relación ya está afectada, se lo aseguro. Firmé cada documento con pulso firme. Con cada firma, sentía como un peso invisible se levantaba de mis hombros. Todos esos años de ansiedad, preocupándome por los pagos atrasados, las declaraciones de impuestos, el riesgo para mi crédito personal, comenzaban a disiparse. Después de confirmar la retirada de mi aval, Mónica me entregó una copia de los documentos. Los sostuve en mis manos por un momento, sintiendo su peso físico, tan ligero en comparación con la carga que habían representado durante años. Gracias por su ayuda, le dije a Mónica mientras me levantaba para irme. Es nuestro trabajo, respondió ella. Pero antes de que saliera, añadió, y señorita Mendoza, cuídese. Algo en su tono me hizo pensar que quizás ella también había pasado por algo similar, que reconocía en mí a alguien tomando control de su vida. Al salir del banco, el cielo de Madrid estaba despejado, de un azul intenso que solo se ve en los días claros de invierno. Respiré hondo, sintiendo el aire frío llenar mis pulmones. Me detuve en un kiosco y compré el periódico, algo que no hacía desde hacía tiempo. Me senté en una terraza de la Plaza de Colón y pedí un café con leche, disfrutando del simple placer de estar allí, sin prisa, sin la sombra de las obligaciones familiares pendiendo sobre mí. Mi teléfono vibró varias veces en mi bolso. Lo ignoré. Por primera vez en mucho tiempo, el momento me pertenecía solo a mí. Esa noche, guardé cuidadosamente la copia de los documentos en un cajón de mi escritorio. Representaban más que un trámite bancario. Eran la prueba tangible de mi liberación. Pensé en todas las veces que mi padre me había manipulado con frases como «la familia es lo primero» o «nadie te querrá como te queremos nosotros». Palabras que sonaban a amor pero escondían control. Esa noche dormí profundamente, sin sobresaltos ni pesadillas. Mi teléfono permaneció en silencio. Y por una vez, la ausencia de mensajes no se sentía como una amenaza. Se sentía como el comienzo de algo nuevo. Para la mañana siguiente, mi teléfono se había transformado en un arma de culpabilidad. Desperté con una avalancha de notificaciones. 28 llamadas perdidas, decenas de mensajes de voz y mensajes de texto tan frenéticos que apenas tenían sentido. Mi padre no había llamado, por supuesto, pero todos los demás sí lo habían hecho. Mi tío Carlos, mi prima Lucía, el abogado de la familia, incluso Pedro, el contable del restaurante. Había dejado 3 mensajes de voz en pánico. Me serví un café mientras el sol de Madrid entraba por la ventana de mi cocina. Con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma, presioné el botón para escuchar el primer mensaje. La voz de Pedro sonaba quebrada mientras explicaba la situación. El banco había congelado el préstamo, los pagos estaban atrasados, y el local que servía como garantía estaba en peligro. «Carmen, por favor, llámame en cuanto escuches esto. Tu padre está... Bueno, nunca lo había visto así. Necesitamos arreglar esto cuanto antes». Cerré los ojos y me apoyé contra la pared de la cocina, dejando que la histeria ajena me envolviera sin echar raíces en mí. Por primera vez, nada de esto era mi responsabilidad. Mensaje tras mensaje se confundían entre sí. Súplicas, culpas, amenazas veladas. Cada voz intentaba arrastrarme de nuevo a su caos. Pero mientras estaba allí, viendo cómo la luz del sol se derramaba sobre la encimera, me sentía extrañamente aislada de todo aquello. Ya no podían alcanzarme. «Carmen, soy la tía Pilar. ¿Qué has hecho? Tu padre está destrozado. ¿Cómo has podido hacerle esto a la familia? Después de todo lo que han hecho por ti». La tía Pilar, que apenas me llamaba en Navidad, ahora sonaba como si fuéramos íntimas. Era casi cómico pensar que solo había hecho falta una firma retirada, para desenmascarar tanta hipocresía. Al mediodía, silencié completamente mi teléfono. Tenía clase a las 3, y no quería que nada perturbara mi concentración. Mientras caminaba hacia el instituto,
Observé las calles de siempre con ojos nuevos. El kiosquero de la esquina me saludó como cada día. La panadera me guardó mi barra de pan habitual. El mundo seguía girando, ajeno al drama que se desarrollaba en la familia Mendoza. En la sala de profesores, mi compañera Ana me miró con curiosidad. ¿Estás bien, Carmen? Pareces diferente. Estoy bien, respondí, sorprendida de lo cierta que era esa afirmación. De hecho, estoy mejor que nunca. Ana sonrió, sin entender completamente, pero respetando mi espacio. Me alegro. Por cierto, ¿vienes el viernes al cumpleaños de Miguel? Va a ser en ese nuevo bar de Lavapiés. Normalmente habría declinado, sabiendo que seguramente tendría que atender alguna emergencia familiar. Esta vez, respondí sin dudar, allí estaré. La clase de matemáticas con segundo de ESO transcurrió con una energía que hacía tiempo no sentía. Los chicos lo notaron. Incluso Dani, el alumno más revoltoso, participó de forma activa. «Profe, ¿podemos hacer más ejercicios como estos?», preguntó sorprendiéndome. «Claro que sí, Dani. Mañana traigo más». Al salir del instituto, encendí brevemente el teléfono. Tenía un mensaje de mi hermano Javier, el único que aún no se había manifestado. «No sé qué ha pasado, pero papá está fuera de sí. Ten cuidado. Javier, siempre el pacificador». A sus 27 años, había encontrado su propia forma de escapar de la dinámica familiar. Viviendo en Barcelona, lo suficientemente lejos para no ser arrastrado a los dramas diarios, pero lo bastante cerca para mantener las apariencias. Le respondí con un simple «Estoy bien. Hablemos el fin de semana». Esa tarde, mientras regresaba a casa, pasé frente a Casa Mendoza. A diferencia del día anterior, la terraza estaba medio vacía. Vi a mi padre a través de la ventana, gesticulando con vehemencia mientras hablaba por teléfono. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Su rostro se transformó, una mezcla de sorpresa y furia contenida. Aparté la mirada y seguí caminando, con el corazón latiendo fuerte pero las piernas firmes. No fue hasta llegar a casa que la magnitud de lo que estaba sucediendo me golpeó completamente. Me senté en el sofá, abrazando un cojín contra el pecho, y por primera vez en 2 días, permití que las emociones fluyeran. No era tristeza lo que sentía, ni siquiera culpa. Era una mezcla extraña de alivio y miedo. Alivio por haber roto las cadenas, miedo por lo desconocido que se abría ante mí. Mi teléfono sonó, mostrando un número que no tenía guardado. Respondí, sabiendo que eventualmente tendría que enfrentar las consecuencias de mi decisión. «Carmen, soy Martín Salgado, el abogado del banco». Su voz era formal pero no hostil. Quería informarle personalmente que hemos iniciado el proceso de reclamación contra el negocio de su padre. Dado que usted ya no figura como avalista, no tiene obligaciones legales, pero pensé que querría saberlo. «Gracias por informarme», respondí, manteniendo la compostura. También quería confirmarle que su historial crediticio no se verá afectado. Toda la documentación está en orden. Cuando colgué, sentí una extraña ligereza. El banco, esa entidad que durante años había representado una amenaza constante sobre mi cabeza, ahora me trataba con más respeto que mi propia familia. Esa noche, me preparé una cena elaborada, algo que rara vez hacía cuando vivía pendiente del teléfono y las emergencias familiares. Puse música, abrí una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial, y mientras cocinaba, me di cuenta de que esta era, precisamente, esa ocasión. Mi teléfono volvió a sonar cerca de la medianoche. Era mi prima Lucía. «Carmen, ¿qué está pasando? El tío Antonio está diciendo cosas horribles sobre ti». «Imagino que sí», respondí con calma. «Dice que has traicionado a la familia, que has retirado tu firma del préstamo y que por tu culpa van a perderlo todo». Hubo un silencio mientras Lucía esperaba una explicación, una disculpa, una justificación. En su lugar pregunté, «¿Y tú qué piensas, Lucía?». Otro silencio, más largo esta vez. «No lo sé. Siempre he pensado que el tío te exigía demasiado, pero de ahí a tomar control de mi propia vida, a dejar de ser responsable de sus errores». «Carmen, es tu padre». «Sí, lo es. Y yo soy su hija, no su seguro financiero». Cuando colgamos, no estaba segura de haber convencido a Lucía, pero tampoco era ese mi objetivo.
Ya no necesitaba la aprobación de nadie para validar mis decisiones. Antes de acostarme, revisé mi correo electrónico. Entre los mensajes habituales, había uno de mi padre. A diferencia del mensaje de texto frío y cortante de 2 días atrás, este era largo, casi un ensayo. Me recordaba todo lo que había hecho por mí, cada ventaja que me había dado. Pero el tono ya no era frío, era desesperado. «No entiendes lo que esto hará a nuestro apellido», escribió. «A mi reputación». Casi me reí. Seguía preocupado por las apariencias, incluso mientras todo se desmoronaba. Cerré el correo sin responder y me fui a la cama. Esa noche soñé con mi madre. No con la madre que se fue cuando yo tenía 12 años, sino con la mujer fuerte que recordaba de mi infancia temprana. En el sueño, estábamos sentadas en un banco del retiro, y ella me miraba con esos ojos que siempre parecían ver más allá. «Siempre supe que lo harías», me decía en el sueño. «Siempre supe que encontrarías tu camino». Me desperté con las primeras luces del alba, con una certeza cálida en el pecho. Había tomado la decisión correcta. No vinieron a verme en persona. En su lugar, enviaron emisarios, mensajes de amigos de la familia, correos electrónicos de los socios de mi padre, llamadas de personas que apenas conocía. Todos transmitían variaciones del mismo mensaje. «Has cometido un error terrible. Tienes que arreglarlo». El viernes por la mañana, mientras corregía exámenes en la sala de profesores, recibí un mensaje de Emilio, un viejo amigo de la familia que había sido como un tío para mí durante mi infancia. «Carmen, necesito verte. Estoy preocupado por la situación con tu padre. ¿Podemos tomar un café esta tarde?». Suspiré. Una parte de mí esperaba que surgiera la vergüenza, ese viejo reflejo de apaciguar y suavizar las cosas. Pero cuando pensaba en los años que había pasado sacrificando mi propia estabilidad por la de ellos, una fría determinación se asentaba en mi pecho. Ya no sería su red de seguridad. Respondí con educación pero firmeza. «Lo siento, Emilio, pero no hay nada que discutir. Mi decisión está tomada». Minutos después sonó mi teléfono. Era él. «Carmen, esto no es como tú». Su voz sonaba genuinamente preocupada. «He hablado con tu padre y está destrozado. El banco ha congelado todas las cuentas del restaurante. Los proveedores no quieren darle más crédito. Esto podría ser el fin de Casa Mendoza». «Lo entiendo, Emilio. Pero ¿sabes qué? Durante años he sido la única manteniendo a flote ese negocio. Mi firma, mi crédito, mi futuro hipotecado por decisiones que yo no tomé. Tu padre cometió errores, pero es tu familia. Y yo soy una persona, no una póliza de seguros. No voy a seguir discutiendo esto». Colgué sintiendo una mezcla de culpa y determinación. Emilio había sido bueno conmigo, pero también formaba parte de esa red de personas que siempre esperaban que yo fuera la sensata, la que arreglaba los problemas de todos. A mediodía, recibí un correo electrónico de Elena, la esposa de mi tío Carlos. No éramos cercanas. De hecho, casi nunca hablábamos fuera de las reuniones familiares. Su mensaje estaba cargado de falsa preocupación. «Querida Carmen, estamos todos muy preocupados por ti. Este comportamiento no es propio de ti. ¿Estás viendo a alguien? ¿Algún profesional? Quizás estés pasando por algo y no nos hemos dado cuenta. Sabes que puedes contar con nosotros». La insinuación de que mi decisión solo podía explicarse por algún tipo de crisis mental era tan predecible como ofensiva. No respondí. Esa tarde, en el cumpleaños de Miguel, mi compañero de trabajo, me sentí curiosamente ligera. La música sonaba fuerte en aquel bar de Lavapiés, lleno de gente joven y risas. Ana me pasó una cerveza. «Te veo bien, Carmen. Hay algo diferente en ti». Le sonreí. «He tomado algunas decisiones importantes». «¿Buenas decisiones?» «Necesarias». En ese momento, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un número desconocido. Normalmente habría salido a responder, asumiendo que era alguna emergencia familiar. Esta vez, silencié la llamada y seguí disfrutando de la noche. Más tarde, al revisar mis mensajes, vi que era Raúl, el socio minoritario de mi padre en el restaurante. Su mensaje de voz sonaba tenso. «Carmen, no nos conocemos bien, pero necesito que entiendas la gravedad de la situación. Tu padre podría perderlo todo. Hay empleados que dependen de ese negocio, familias enteras. ¿Has pensado en ellos?». El chantaje emocional era evidente. Por supuesto que había pensado en los empleados.
De hecho, había pensado en ellos más que mi propio padre, quien constantemente retrasaba sus pagos mientras se compraba un coche nuevo. Al día siguiente, mientras tomaba un café en una terraza de La Latina, vi a Sofía, la hija de la cocinera de Casa Mendoza, acercarse a mi mesa. Tenía 18 años y la había visto crecer, visitando el restaurante desde que era pequeña. «Carmen», me saludó, la incomodidad evidente en su rostro juvenil. «Mi madre me ha pedido que hable contigo. Dice que pronto podría quedarse sin trabajo». La miré, sintiendo una punzada de tristeza pero también determinación. «Sofía, lamento que te hayan enviado a hacer esto. No es justo para ti. Dile a tu madre que esto no es culpa mía. El restaurante lleva años al borde de la quiebra debido a la mala gestión, no por mi decisión de esta semana». La chica asintió, claramente incómoda con el papel de mensajera que le habían asignado. «Solo quería intentarlo. Mi madre está asustada. Lo entiendo. Y lo siento mucho por ella. Es una gran cocinera y no merece esta incertidumbre». Cuando Sofía se fue, me quedé pensando en todas las personas atrapadas en los juegos de mi padre. Empleados leales que probablemente nunca habían visto los libros contables, que no sabían que su jefe llevaba años construyendo un castillo de naipes. Esa tarde recibí un correo electrónico de Javier, mi hermano. A diferencia de los demás, su mensaje era breve y directo. «Voy a Madrid mañana. Necesitamos hablar en persona. No estoy tomando partido, solo quiero entender. ¿Comemos juntos?». Le respondí afirmativamente. De todos los miembros de la familia, Javier era el único con quien sentía que podía tener una conversación honesta. Cuando regresé a casa esa noche, encontré un sobre debajo de mi puerta. No tenía remitente, pero reconocí la caligrafía de mi padre. Lo abrí con cautela, esperando más manipulación o amenazas. En su lugar, encontré fotos antiguas. Yo de niña en el Retiro, con mi padre enseñándome a andar en bicicleta. La inauguración del primer restaurante, más pequeño que el actual, con toda la familia sonriendo. Mi graduación universitaria, mi padre a mi lado con evidente orgullo. Junto a las fotos, una simple nota. «No olvides quiénes somos». Sentí como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos, pero las contuve. Era un intento clásico de manipulación emocional, usar los buenos recuerdos para hacerme dudar. Sin embargo, esas fotos también contaban otra historia, la de una niña que creció para convertirse en el soporte de toda una familia, la de una hija cuyo valor se medía por su utilidad. Guardé las fotos en un cajón. No iba a negar los buenos momentos, pero tampoco permitiría que me arrastraran de vuelta a una dinámica tóxica. Al día siguiente, domingo, me reuní con Javier en una cafetería cerca de Atocha. Mi hermano había cambiado desde la última vez que nos vimos en Navidad. Parecía más delgado, con pequeñas arrugas alrededor de los ojos que no recordaba. «No voy a fingir que entiendo completamente lo que está pasando», comenzó, revolviendo su café. «Papá dice que lo has traicionado. Tú obviamente tienes otra versión». «No es una versión, Javier. Es la realidad. Durante 8 años he sido la única razón por la que el banco no ha embargado el restaurante. 8 años siendo responsable de un préstamo que yo no pedí, para un negocio del que no soy dueña. Pero es el legado familiar. Lo que el abuelo comenzó con un pequeño bar, no con un negocio endeudado hasta el cuello. Y el legado no puede ser más importante que las personas». Javier me miró en silencio por un momento. «¿Sabes que papá está diciendo que tienes problemas mentales? ¿Que algún novio te ha lavado el cerebro o algo así?» Me reí, aunque sin humor. Clásico. Cualquier cosa menos asumir responsabilidad. No tengo novio. No tengo problemas mentales. Solo tengo claridad por primera vez en mi vida. ¿Y qué va a pasar ahora? No lo sé, Javi. Y eso es lo más liberador de todo esto. Por primera vez, no tengo que saberlo todo. No tengo que arreglarlo todo. Cuando nos despedimos, mi hermano me abrazó más fuerte de lo habitual. «Ten cuidado, Carmen. Papá está...». No lo había visto así nunca. «Estaré bien», le aseguré, aunque una parte de mí se preguntaba si era cierto. El lunes amaneció con una lluvia fina que empapaba Madrid con esa melancolía tan característica de noviembre. Desde mi ventana, la ciudad parecía difuminada, como una acuarela que alguien hubiera dejado bajo la lluvia. Me preparé para ir al instituto con una extraña sensación de calma. Sabía que ellos creían que eventualmente cedería,
que me sentiría tan culpable que suplicaría poner mi nombre de nuevo en el préstamo. Pero a medida que pasaban las horas, la certeza de que había hecho lo correcto solo crecía con más fuerza. En el metro, camino al instituto, recibí un mensaje de la tía Pilar. Tu padre ha tenido que cancelar la fiesta de aniversario del restaurante. 40 años de historia familiar tirados por la ventana. Espero que estés satisfecha. No respondí, pero la noticia me afectó más de lo que esperaba. La fiesta de aniversario era una tradición. Cada año, mi padre cerraba el restaurante para los clientes habituales, preparaba un menú especial y celebrábamos el legado del abuelo Miguel. Era uno de los pocos momentos en que la familia realmente parecía unida. Durante mi clase con primero de bachillerato, mientras explicaba las derivadas, me encontré pensando en todas las celebraciones familiares, en los momentos en que, a pesar de todo, había sentido que pertenecía a algo más grande que yo. ¿Estaba tirando todo eso por la borda? En el recreo, me escondí en la biblioteca vacía y llamé a Mónica, la gestora del banco. Señorita Mendoza, ¿en qué puedo ayudarla? Quería saber, hipotéticamente, si quisiera revertir mi decisión. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Entiendo. Bueno, técnicamente sería posible, pero tendría que firmar un nuevo aval, y dado el estado actual de las cuentas de su padre, el banco probablemente exigiría garantías adicionales. ¿Qué tipo de garantías? Probablemente tendrían que hipotecar su vivienda, además de comprometer cualquier otro activo que posea. Mi apartamento, el único lugar que realmente me pertenecía, que había comprado con mi propio esfuerzo, años de ahorros de mi sueldo como profesora. Ya veo. Gracias, Mónica. ¿Puedo preguntar algo, señorita Mendoza? ¿Por qué está considerando esto? Hace unos días parecía muy segura. Respiré hondo. Solo estoy asegurándome de haber considerado todas las opciones. Entiendo. Pero si me permite un consejo personal, piense bien lo que hace. He visto muchos casos como el suyo. Las deudas familiares rara vez tienen un final feliz. Cuando colgué, me sentí más tranquila. Incluso considerar volver atrás significaba someterme a un yugo aún más pesado que el anterior. No era una opción real. Esa tarde, al salir del instituto, encontré a mi padre esperándome en la puerta. El corazón me dio un vuelco. En sus casi 60 años, Antonio Mendoza seguía siendo un hombre imponente, alto, de espaldas anchas, con ese pelo blanco que le daba un aire de dignidad. Pero ahora lo veía diferente. Las bolsas bajo sus ojos, la tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos no dejaban de moverse. Carmen, su voz sonaba cansada. Necesito que hablemos. Miré a mi alrededor. Algunos alumnos salían, lanzando miradas curiosas hacia nosotros. Este no es el lugar, papá. Ya no respondes a mis llamadas. No me has dejado otra opción. Sentí la ira crecer dentro de mí, pero la contuve. Hay una cafetería en la esquina. Podemos hablar allí. La cafetería estaba casi vacía a esa hora. Nos sentamos en una mesa alejada de la ventana. Mi padre pidió un café solo. Yo un té. ¿Por qué lo has hecho, Carmen?, preguntó sin preámbulos. ¿Por qué ahora, después de tantos años? Lo miré, buscando las palabras adecuadas. ¿Recuerdas lo que me dijiste hace una semana? No vengas a la reunión familiar. Hemos decidido cortar lazos contigo. Esas fueron tus palabras exactas. Estaba enfadado. ¿Sabes cómo soy? Sí, lo sé. Y ese es precisamente el problema. Siempre ha sido así. Siempre usando la familia como un arma, como una forma de control. Mi padre se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Todo lo que he hecho ha sido por la familia, por ti, por tu hermano. ¿Crees que es fácil mantener un negocio a flote todos estos años? ¿Crees que no he hecho sacrificios? Lo sé, papá, pero me has convertido en la responsable de tus decisiones. Cuando firmé aquel préstamo, me dijiste que era solo una formalidad, que nunca tendría que preocuparme. Y desde entonces, he vivido con esa espada sobre mi cabeza. Cada vez que pienso en cambiar de trabajo, en mudarme, en hacer cualquier cosa con mi vida, tengo que considerar primero cómo afectará al préstamo. Mi padre guardó silencio por un momento, como si realmente estuviera procesando mis palabras, pero luego vi cómo su expresión se endurecía. Así que es eso. Estás siendo egoísta. Después de todo lo que he hecho por ti, después de pagarte los estudios,
de darte un hogar, de enseñarte lo que significa ser una Mendoza, decides abandonarnos cuando más te necesitamos. Sentí un nudo en la garganta. Así había sido siempre. Cualquier intento de establecer límites se convertía en una acusación de ingratitud. No estoy abandonando a nadie, papá. Estoy eligiéndome a mí misma por una vez. Y si tú no puedes entender eso, entonces quizás nunca me has entendido en absoluto. Tu abuelo estaría avergonzado, dijo con frialdad. Él construyó algo de la nada, luchó cada día para darnos un futuro, y tú lo tiras todo por la ventana por un capricho. El abuelo no habría querido que yo sacrificara mi vida por un negocio. Él quería que fuéramos felices, no que nos convirtiéramos en esclavos de su legado. Mi padre se levantó abruptamente, dejando el café a medio tomar. Veo que no hay nada más que hablar. ¿Has tomado tu decisión? Sí, la he tomado. Antes de irse, me miró una última vez. Cuando todo esto acabe, cuando el restaurante cierre y la familia pierda todo, espero que puedas vivir con esa decisión. Lo vi salir de la cafetería, su figura perdiéndose entre la gente que caminaba apresuradamente bajo la lluvia. Una parte de mí quería llamarlo, decirle que podíamos encontrar una solución juntos, pero sabía que cualquier solución que propusiera implicaría volver a cargar con el peso de sus errores. Esa noche, me senté en mi escritorio y comencé a redactar un comunicado final para la familia. Expliqué, con calma y sin ira, que no reconsideraría mi decisión, que esta era la culminación de años sintiéndome utilizada e invisible, que les deseaba lo mejor, pero que ya no formaría parte de una dinámica familiar que me había convertido en un instrumento más que en una persona. Lo firmé simplemente con mi nombre, Carmen, sin disculpas, sin matices. Antes de enviarlo, lo leí una vez más. Cada palabra resonaba con una verdad que durante años había intentado ignorar. Pensé en todas las veces que había dejado de lado mis propios sueños para mantener la paz familiar, las oportunidades perdidas, los viajes no realizados, las relaciones que había sacrificado porque siempre había una emergencia en el restaurante, siempre una reunión familiar ineludible. Al pulsar enviar, sentí como mi corazón se estabilizaba en mi pecho. Sabía que las consecuencias serían feas, sabía que algunos puentes nunca se reconstruirían, pero había un feroz alivio en elegirme a mí misma por una vez. Apagué el ordenador y me acerqué a la ventana. La lluvia había cesado, dejando las calles de Madrid brillantes bajo las farolas. Desde mi apartamento en el 5º piso, podía ver un pedazo de la Gran Vía, iluminada y vibrante incluso a esas horas. Era mi ciudad, la que había elegido para construir mi vida. Y ahora, por fin, sentía que esa vida me pertenecía completamente. Esa noche soñé con el mar, no el Mediterráneo que visitábamos en los veranos familiares, sino un océano vasto y desconocido. En el sueño, estaba de pie en la orilla, con las olas lamiendo mis pies. No había miedo, solo una inmensa sensación de posibilidad. Desperté con la certeza de que, pasara lo que pasara, no me arrepentiría de mi decisión. Las llamadas disminuyeron eventualmente. Los mensajes pasaron de la ira al silencio. Comprendí que, a sus ojos, los había traicionado, pero en los míos había recuperado algo esencial, mi autonomía. En las semanas siguientes, observé desde la distancia cómo la familia luchaba por contener los daños. El restaurante seguía abierto, pero con un horario reducido. Vi cómo colocaban un cartel de «Se vende» en el pequeño apartamento que mi padre tenía en Chamberí, una propiedad que había sido de mi abuela. Las consecuencias que tanto habían temido estaban llegando, pero ya no eran mi responsabilidad. Una tarde de diciembre, casi un mes después de mi decisión, me encontré con Elisa, la camarera más antigua de Casa Mendoza, en el mercado de San Miguel. Llevaba frutas en una bolsa de tela y pareció dudar al verme, como si no supiera si debía saludarme o ignorarme. «Hola, Elisa», me adelanté, con una sonrisa que esperaba fuera tranquilizadora. «Carmen», asintió, incómoda. «¿Cómo estás?» «Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo va todo en el restaurante?» Elisa se encogió de hombros. «Diferente. Tu tío Carlos está más involucrado ahora. Han reducido el menú. Despidieron a 2 ayudantes de cocina». Hizo una pausa. «Tu padre no es el mismo. Está apagado». Sentí una punzada de tristeza, pero no de culpa. «Lo siento por todos vosotros».
Nunca quise que los empleados sufrieran las consecuencias. Lo sé, dijo, sorprendiéndome. Siempre fuiste buena con nosotros, más que tu padre, si te soy sincera. Miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie más pudiera oírnos. Algunos entendemos por qué lo hiciste. Carmen, yo llevo 20 años viendo cómo funciona esa familia, cómo te trataban. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Gracias, Elisa. Significa mucho. Nos despedimos con un abrazo breve pero sentido. Mientras la veía alejarse entre los puestos del mercado, pensé en todas las personas que formaban parte de la órbita de mi familia. No todas eran cómplices o enemigas. Algunas, como Elisa, simplemente habían estado allí, observando en silencio, quizás entendiendo más de lo que yo creía. Esa misma semana, recibí un correo electrónico de Javier. Me contaba que había decidido regresar a Madrid después de Navidad. Papá necesita ayuda con el restaurante, y yo necesito un cambio. Además, ahora podríamos vernos más a menudo, si quieres. Le respondí inmediatamente: me encantaría. Mi puerta siempre estará abierta para ti. La idea de reconstruir mi relación con Javier, esta vez en nuestros propios términos, sin la sombra de nuestro padre entre nosotros, me llenaba de esperanza. Quizás no todo estaba perdido en mi familia después de todo. Diciembre avanzaba, y con él, las luces navideñas iluminaban Madrid. Las calles se llenaban de turistas y familias, todos capturados en esa atmósfera festiva tan particular de las fiestas. Siempre había sido una época complicada para mí, llena de obligaciones familiares y la tensión de mantener las apariencias. Este año sería diferente. Ana, mi compañera del instituto, me invitó a pasar Nochebuena con su familia. Somos un grupo pequeño pero ruidoso, me había dicho, y mi madre siempre cocina para un regimiento. Nadie debería estar solo en Navidad. Acepté, conmovida por su generosidad, pero también hice mis propios planes. Para Nochevieja, reservé un viaje a Sevilla. Siempre había querido visitar la ciudad durante las fiestas, ver la Giralda iluminada, pasear por el barrio de Santa Cruz. Este año, por fin, no habría cenas familiares obligatorias ni dramas que gestionar. Solo yo, explorando una nueva ciudad a mi ritmo. A mediados de diciembre, recibí una carta oficial del banco. La leí con el corazón acelerado, temiendo malas noticias. Sin embargo, era una simple confirmación. Mi nombre había sido completamente desvinculado del préstamo. Cualquier reclamación futura sería exclusivamente responsabilidad de los titulares actuales. Era oficial. Estaba libre. Esa tarde, después de las clases, decidí hacer algo que llevaba semanas evitando. Pasé por Casa Mendoza. No entré, simplemente me detuve frente al restaurante, observando a través de los cristales. El local estaba medio vacío, aunque era hora de la comida. Mi padre no estaba a la vista, pero vi a mi tío Carlos atendiendo a una mesa. Parecía cansado, más viejo de lo que recordaba. No sentí alegría al ver el declive del negocio familiar. Tampoco sentí la necesidad de entrar y ofrecerles ayuda. Sentí una extraña neutralidad, como si estuviera observando una obra de teatro en la que ya no tenía papel. Seguí mi camino, con la certeza de que había tomado la decisión correcta al salir de ese escenario. Esa noche recibí una llamada de un número desconocido. Era mi madre. Carmen. Su voz sonaba exactamente igual que en mis recuerdos, aunque habían pasado casi 10 años desde la última vez que hablamos. Me he enterado de lo que ha pasado con tu padre. ¿Cómo te has enterado?, pregunté, más curiosa que molesta. Madrid es pequeña y los rumores vuelan. Además, sigo en contacto con algunas personas del barrio. Un silencio se instaló entre nosotras. Había tantas preguntas que quería hacerle, tantos reproches guardados durante años. ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué nunca llamaste? ¿Por qué me dejaste sola con él? No te llamo para juzgarte, continuó. De hecho, creo que has hecho lo correcto. Conozco bien a Antonio. Sé cómo manipula, cómo convierte el amor en una obligación. Sus palabras abrieron algo dentro de mí. ¿Por eso te fuiste? Otro silencio. En parte. Me fui porque no podía seguir siendo quien él quería que fuera. Y me arrepiento de haberte dejado atrás, Carmen. He pensado en ti cada día. No sabía qué responder. 20 años de ausencia no se borran con una llamada. No espero que me perdones. Siguió.
Solo quería que supieras que estoy orgullosa de ti, de tu valor. Yo nunca lo tuve. Cuando colgamos, me quedé mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de emociones que no podía nombrar. No estaba lista para perdonar a mi madre, pero tampoco sentía la ira que había albergado durante tanto tiempo. Quizás algún día podríamos reconstruir algo, o quizás no. Lo importante era que ahora esa decisión también me pertenecía. Los días previos a Navidad pasaron en una bruma de actividades escolares y preparativos. El instituto organizó un festival donde los alumnos representaron una versión modernizada de A Christmas Carol. Yo estaba a cargo de la coordinación, y por primera vez en años pude dedicarme completamente a un proyecto sin estar pendiente del teléfono, sin temer que una crisis familiar me obligara a abandonarlo todo a mitad de camino. La noche del festival, mientras veía a mis alumnos actuar con esa mezcla de nerviosismo y entusiasmo tan propia de la adolescencia, sentí una profunda satisfacción. Esto era lo que siempre había querido. Una vida simple pero significativa, construida con mis propias elecciones. El director del instituto se acercó a mí cuando terminó la función. Excelente trabajo, Carmen. Los chicos han estado fantásticos. Gracias. Han trabajado muy duro. Sabes, he estado pensando. Se jubila Martínez el año que viene y necesitaremos un nuevo jefe de departamento de matemáticas. Creo que deberías considerarlo. Me quedé sorprendida. Siempre había evitado los puestos de mayor responsabilidad, sabiendo que mi situación familiar podría interferir en cualquier momento. Lo pensaré, respondí, y esta vez lo decía en serio. La Nochebuena en casa de Ana fue exactamente como ella la había descrito, ruidosa, cálida, llena de risas y comida abundante. Su familia me acogió como si me conocieran de toda la vida. No hubo tensiones ocultas, ni reproches velados, solo el simple placer de compartir una cena con gente amable. Cuando regresé a mi apartamento esa noche, encontré un pequeño paquete en mi buzón. No tenía remitente, pero reconocí la letra de Javier. Dentro había una pulsera de plata con un pequeño colgante en forma de mariposa. Era idéntica a una que había tenido de niña, un regalo de nuestra abuela que había perdido años atrás. Con ella venía una nota simple: para nuevos comienzos. Te quiero, Javi. Las lágrimas acudieron a mis ojos, pero eran lágrimas de gratitud, no de tristeza. A pesar de todo lo sucedido, no estaba sola. El día de Navidad, mientras preparaba mi maleta para el viaje a Sevilla, recibí un último mensaje de mi padre. Era breve, apenas unas líneas. El restaurante cerrará después de Año Nuevo. Tu tío Carlos y yo hemos decidido vender. Quizás sea lo mejor para todos. Feliz Navidad, Carmen. No había ira en sus palabras, ni manipulación. Por primera vez en mucho tiempo, sonaba como una rendición honesta. No respondí, pero guardé el mensaje. Quizás algún día, cuando las heridas fueran menos recientes, podríamos tener una conversación real. De pie en mi balcón esa noche, dejé que la brisa fresca de Madrid acariciara mi rostro y pensé en el futuro. Por primera vez, se sentía como un futuro de mi propia creación, sin más obligaciones que no hubiera elegido, sin más amenazas disfrazadas de amor, solo la tranquila certeza de que por fin era libre. Y mientras las luces de la ciudad brillaban a mi alrededor, sentí una paz que no había conocido en años. El camino no había sido fácil, y probablemente seguiría teniendo momentos difíciles, pero ahora sabía con certeza que tenía la fuerza para enfrentarlos, que la verdadera familia no se define por la sangre o las obligaciones, sino por el respeto y el amor genuino, y que a veces el acto más valiente que podemos hacer es elegir nuestra propia felicidad